Bienvenidos a todos. Hoy, nuestro trabajo, nuestro enfoque es Esmirna, una de las ciudades portuarias más bellas, más especiales y más históricas de nuestra Turquía. Estamos en el corazón del Esmirna moderno. En el corazón del Esmirna moderno hay un Esmirna histórico oculto. Sí, fue fundada exactamente hace 2300 años. En el Esmirna histórico te llevaré paso a paso y ha quedado bajo el concreto del Esmirna moderno. Intentaré mostrarles ese Esmirna oculto. Si están listos, comenzamos. Bienvenidos a todos. Comenzamos a recorrer el Esmirna histórico dentro de Esmirna. Detrás de nosotros hay una puerta de museo. Obtienes tu tarjeta de museo, tu boleto. Entras por aquí. Normalmente, para quien no lo sabe, ¿qué es este lugar? Este es un área de recorrido arqueológico. Es decir, los restos de una antigua ciudad romana. Pero este lugar es el recuerdo del corazón de Esmirna de 2300 años. Primero, déjenme mostrarles así. Miren, al fondo está la zona de Kemeraltı, del siglo XVII del Imperio Otomano. Es un mercado portuario, establecido a orillas del mar, después del siglo XVII. Y hoy en día es el famoso Kemeraltı de Esmirna. Allí hay mezquitas históricas otomanas. Está la mezquita Hisar y la mezquita Şadurbanaltı. Estas son mezquitas de los siglos XVI y XVII y todavía están en pie. Los mares continúan detrás de esa mezquita. Está la Plaza Konak. La Plaza Konak es la plaza principal de Esmirna. Si se menciona el centro de Esmirna hoy en día, se menciona Konak, el reloj de Konak. Es de Abdülhamid Han, que hay frente a Konak el mar, es decir, el mar de Esmirna. El centro de su puerto está allí. En la época de los romanos, es decir, hace exactamente 2000 años, el mar no estaba lejos de esa mezquita al lado de Konak. ¿Dónde ven esos semáforos frente a nosotros? Hay un camino muy estrecho en medio. Los coches van y vienen. El lugar donde están esos semáforos, el lugar por donde pasan los coches, era el mar. Y la histórica Esmirna de hace 2300 años estaba al borde del mar. ¿Qué hay al borde del mar? Hay un puerto, los barcos vienen y van. Los barcos descargan y cargan mercancías. ¿Y dónde se venden las mercancías que llegan? Se venden en el mercado. ¿Dónde está el mercado? Aquí, es decir, el ágora. Esos enormes y magníficos arcos con sus pórticos formaban el mercado más grande del mundo, de la época helenística, y estaba aquí. El puerto de Esmirna, al igual que hoy, hace 2000 años también era uno de los puertos comerciales más magníficos del mundo. Las mercancías se descargaban en la orilla del puerto, en el camino por donde ahora pasan los coches. Se vendían en este mercado y añadían riqueza a la riqueza de Esmirna. Era un mercado tan grande que los gladiadores luchaban allí. Se establecían tribunales. Las delegaciones del Senado realizaban aquí sus discursos políticos. Por supuesto, las mercancías se compraban y vendían. Incluso había esclavos entre ellos. Para ver todo eso, comenzamos. Solo hay una pequeña puerta entre nosotros. Adelante, por favor. Sí, hemos resuelto nuestros trámites de boletos. Ahora estamos entrando. Miren, lo primero que nos recibe en la entrada es una hermosa sección de presentación. Hay fotografías. En un momento en vivo. Vamos a pasar bajo estos arcos. Es decir, vamos a recorrer un mercado histórico construido hace 2000 años. Hoy en día, cuando pensamos en un mercado, nos vienen a la mente los mercados de barrio, los mercados de la ciudad. Pero, ¿cómo era un mercado histórico de esta manera? ¿Qué significaba ágora? En el periodo helenístico, es decir, los comandantes de Alejandro Magno, establecieron un estado aquí. ¿Cómo funcionaba el comercio en este estado? ¿Cómo funcionaba durante la época romana? ¿Cómo funcionaba durante la época otomana? Todo. Esto lo veremos en su lugar entre estos arcos. Caminemos por aquí. Si lo desea, cuando venga aquí hay información disponible en turco o en idiomas extranjeros. Puede leerlos. Hoy no necesita leerlos. Le contaré más. Muchas cosas. Mire, aquí por ejemplo, justo en la entrada veo una cabeza de mujer. La mujer que ve aquí es Faustina, es decir, especialmente una pareja. Justo en la entrada del ágora, esto no es solo un ágora. Es importante conocerlo. En la entrada del centro histórico de Esmirna. ¿Por qué? Porque en el año 179 ocurre un terrible terremoto en Esmirna y la ciudad queda completamente destruida. ¿Quién es el hombre que levantó la ciudad destruida tal como estaba?
el famoso emperador Marcus Aurelius de la película Gladiador. Por supuesto, su esposa también lo apoya. Su esposa, Faustina, repara una parte de la ciudad con sus propios recursos. Y así los bustos de la pareja se colocan en la puerta de entrada de la ciudad. El busto de Marcus Aurelius todavía se está buscando. No se encontró, pero el de su esposa sí. Esta es la foto oficial, pero pronto se encontrarán con la realidad. Vamos, sigamos adelante. Miren, aquí hay una foto aérea muy bonita. Esta foto aérea en realidad nos cuenta mucho. Ven la Plaza Konak. Ese es el lugar que estamos viendo. Miren, esto es Esmirna, el Golfo. El puerto está justo a la derecha. Normalmente, este lugar que vemos está lleno. Porque detrás de nosotros hay una montaña. Detrás de nosotros una montaña. Esa montaña es el lugar principal, donde se fundó la ciudad. Recuerden que en la historia las ciudades se construyen en las colinas, las bajan hacia abajo. La mayoría de las veces no las bajan. Aquí tienen que bajarlas. Déjenme mostrarles inmediatamente dónde está esa montaña. Esa montaña que ven, justo detrás de nosotros. Cuando los Aydun Ouyari conquistaron este lugar, llamaron a esta fortaleza Kadife Kale. Es decir, en realidad, la parte alta de la ciudad, esa es la región de la Acrópolis. Ese lugar que ven es la histórica fortaleza que conocemos como Kadife Kale. Y hay administración en la fortaleza. Normalmente hay una fortaleza interior y también una fortaleza exterior. En la fortaleza interior reside el gobernante o el administrador local. En la fortaleza interior hay una mezquita. En la fortaleza interior hay algunos depósitos de armas, hay una guarnición. Además, fuera de eso hay una fortaleza exterior. ¿Dónde está la fortaleza exterior de Estambul hoy? Las murallas que rodean la ciudad. ¿Dónde está la fortaleza interior? Las murallas que rodean el palacio de Topkapi, exactamente así. Ahora, hoy les voy a hablar sobre Izmir, histórico. Les contaré sobre la zona del puerto, pero prometo que en un futuro cercano. Un día volveremos a subir a la colina. Les contaré sobre la Acrópolis en la parte superior de esa región. En los últimos años ha habido excavaciones allí. Se quedarán asombrados. Miren, encontraron algo similar a la cisterna basílica en Estambul. Una cisterna gigante. Todos los viajeros y fuentes antiguas no dejan de alabar esta cisterna. Se encontró allí arriba. Es urgente que se complete la restauración y se abra al turismo. En la parte superior, dentro de la fortaleza, hay la mezquita más antigua de Esmirna que data de la época selyúcida, la mezquita de la fortaleza. Debajo de ella hay restos de un pequeño monasterio. Todo esto debe ser restaurado y abierto al turismo. Miren, ustedes me conocen. Creo que tanto el monasterio como la mezquita deben ser restaurados y que todos se abran al turismo, juntos. La fortaleza ya es una fortaleza selyúcida. También existía en la época romana. Es una fortaleza que se remonta al periodo helenístico. No he contado cómo se fundó la ciudad. Se los contaré. En esta ciudad, es decir, lo que ven aquí comienza desde aquí. Miren la ciudad, desde aquí. Cuando digo desde aquí, el mar está allí. La ciudad comienza en la orilla del mar allí. Desde donde está el camino va desde aquí hasta la fortaleza de Kadife, arriba. Este es el antiguo Esmirna, antes de Cristo, en los años 300. Esta ciudad fue fundada por Alejandro Magno. ¿Cómo, de qué manera? La historia será en un momento. Ahora estamos todavía en los ejercicios de calentamiento. No quiero abrumarlos contándoles todo de una vez. Vamos a hablar mientras paseamos y disfrutamos. El Imperio Otomano también dejó aquí huellas magníficas, de todo tipo. Los turcos conquistaron la histórica Esmirna en 1317 y la conquistaron 4 veces. Además, hay un lugar llamado Gabur Izmir. Hay un lugar llamado Esmirna turca musulmana. Hoy en día, esta expresión de Gabur Izmir se malinterpreta completamente. Intentaré explicarles la verdadera razón de esto, como dicen los presentadores de televisión, después de la pausa. El clima está muy bonito hoy. Ha llovido bien. El cielo está despejado. Les presentaremos imágenes muy claras. El mar está allí. El centro de la ciudad está allí. En la cima, los nobles y rebeldes viven en la Acrópolis. Se desciende hacia abajo. Normalmente, debido al miedo a los terremotos, por razones de seguridad y para que el enemigo se vea bien desde lejos, las ciudades se construyen en la cima. Pero aquí hay una excepción. Necesitamos el mar. Debemos estar cerca del mar. ¿Por qué? Porque llegan los barcos. Hay comercio. Llegarán mercancías, se cargarán mercancías. Entonces es necesario bajar la ciudad hacia el puerto. La ciudad, en la cima, la bajan hacia abajo. El puerto está allí, justo donde está el camino.
Ahora miren, aquí tenemos una avenida por donde pasan los coches. Esa es la calle İki Çeşmelik. Justo frente a esa avenida está el mar. Y por supuesto, como el puerto está allí y el corazón del comercio late aquí, esta enorme estructura comercial que vemos, el ágora fue construido aquí. El centro de la ciudad estaba arriba. Ahora, dándole la espalda al centro de la ciudad, conocido por los turcos como Kadife Kale, miramos hacia el puerto. Y al mirar nos encontramos con esta vista que ven aquí. Es decir, según esta foto aérea, la región de la fortaleza Kadif Kale quedó atrás aquí. No se ve en la foto. Cuando miramos desde Kadife Kale, esto es lo que vemos. Aquí está el ágora. En realidad era una estructura en forma de U. Lo que ven, esta estructura tenía pórticos que rodeaban el área del mercado en el centro por 3 lados. Un elemento arquitectónico que llamamos rebak en el Imperio Otomano. Un dosel, con columnas. Pero ahora, por supuesto, estamos viendo las columnas y las bases de las columnas del sótano y del primer piso. Sin embargo, era una estructura magnífica de 3 pisos. Y esta es la calle Çeşmelik que les mencioné antes. El mar estaba justo aquí. Miren, el mar estaba justo aquí. Los barcos atracaban hasta aquí. Y cargaban y descargaban mercancías en Estambul, Karakoy y Eminönü. En la orilla del Cuerno de Oro eran centros comerciales muy activos. El nombre de Eminönü proviene de ahí, frente a la aduana de Eminönü. La zona de la aduana de Eminönü, aduana del mar, esta también era la zona aduanera del mar de Esmirna. Pero desafortunadamente el río que fluía desde la colina de Kadife hacia la región llenó esta área con aluviones, y el mar retrocedió hasta aquí. Por supuesto, este evento que estoy contando ocurrió hace siglos, es decir, en el siglo X, antes de Cristo. Esmirna, Simirna, fue fundada en el año 300 a.C. De lo que estoy hablando es del siglo X a.C. Den siglo cuando el ágora y esta región se volvieron inutilizables. Luego se convirtió en un cementerio. Primero fue el cementerio de los cristianos romanos. Luego se convirtió en el cementerio otomano. Aquí la vida se trasladó aquí porque la gente vivía en estas áreas. Porque cuanto más cerca estés del mar, más cerca estarás de los barcos, el comercio, el dinero. Y así esta área se convirtió en una zona muerta. La zona viva y activa se convirtió en esta. Miren, aquí ven las mezquitas de Hisar y Shadurban. Una de ellas fue construida durante el reinado de Murat Esye, durante el periodo de Murat. Una de ellas es del siglo XVII. Siglo, porque el área de vida otomana se trasladó aquí. ¿Dónde está hoy el famoso bazar de Izmir que llamamos Kemeraltı? Miren, es la zona donde se encuentran los arastas que ven aquí, los bazares otomanos, es decir, los arastas romanos. El comercio, cuando se llenó, aquí se trasladaron cerca del mar. En el Imperio Otomano, los bazares se trasladaron aquí. Normalmente, el comercio se realizaba en un ágora con cientos de tiendas bajo los arcos. Pero luego, cuando el comercio se trasladó aquí, aunque aquí no hay arcos, se le dio el nombre de Kemeraltı al bazar. Y por eso se le llamó Kemeraltı. ¿Cuál es nuestro sueño? Nuestro sueño es este. Así como las casas aquí fueron nacionalizadas, fueron demolidas, porque no tenían valor histórico, no tenían valor. Fueron restauradas y salieron cosas magníficas de debajo. Nuestro sueño es este. En la parte desde Agora hasta la fortaleza de Kadife hay algunos edificios de los últimos 40, 50 años que no tienen ningún valor histórico. Estos también deben ser removidos. Por supuesto, los propietarios deben ser satisfechos. Se les deben dar lugares más bonitos en otros sitios. Y entre la fortaleza y el ágora, como un verdadero sitio de excavación, debería revelarse la antigua Esmirna, el viejo Izmir. O esta ciudad, o la ciudad que ves aquí. Primero, esta ciudad fue conquistada por Çakabey. ¿Quién es Çakabey? El suegro de Kılıç Arslan Mime, el gobernante del sultanato de Rum. El primer marinero turco que conocemos en la historia, Çakabey, fue el primero en conquistar Izmir. Más tarde, los Aydınlılar la conquistaron. Señor Umur, primero la conquistó una vez, después los genoveses la recuperaron. La sitió para conquistarla por segunda vez. Cayó mártir durante el asedio. Ahora descansa en el jardín de la mezquita en Birgi. La conquistó por segunda vez. Por tercera vez Timur la conquistó. Timur la tomó. Luego los venecianos. El grupo católico marítimo que protegía el puerto la recuperaron.
Por cuarta y última vez, la tomó el padre de Fatih Sultan Mehmet, el segundo Murat. Izmir fue sitiada exactamente 4 veces por los turcos musulmanes, conquistada y perdida nuevamente. 2. Desde la conquista de Murat, Izmir no ha salido de nuestras manos. Se convirtió en nuestra Izmir y con suerte seguirá siendo nuestra Izmir, ¿no?, hasta el fin de los tiempos. Pero no así, por el amor de Dios. Esto es un escándalo, esto es una fealdad. En este último siglo, dejo a quienes han contribuido a esta fealdad todo el pecado, la culpa de esta fealdad. Nos corresponde a nosotros limpiar este lugar y revelar la histórica Izmir. Si están listos, comenzamos. Adelante, por favor. Ahora vamos a entrar. Dentro, los hombres saben lo que hacen. Los romanos, ¿cómo lo saben? Hay una roca madre que viene desde la ciudad hasta aquí. La roca madre termina justo detrás de donde estamos, a unos 20 metros. Ahora, han hecho un área de mercado allí, los romanos. Ese mercado se extenderá hasta aquí, pero la roca termina. La roca viene inclinada de esa manera desde allí, justo a 15, 20 metros detrás de esto. Porque necesitan construir sobre la roca madre y como deben mantener el mercado largo y ancho, este edificio con pórtico, no lo cimentemos en la tierra. Por si hay un terremoto, mañana se derrumbaría la roca madre y la roca principal. Es decir, llenan el espacio entre esta roca alta con un edificio de almacenes. Ahora entraremos dentro. La razón principal para construir estos edificios es poder fijar los cimientos a la roca madre. Y esto que ven es magnífico. Dentro de la zona de almacenamiento se encontraron los grafitis más antiguos del mundo. Miren, déjenme mostrarles desde aquí. Esta es la zona que ven aquí. ¿Ven? Las galerías. Primera, segunda, tercera o cuarta. Aquí hay exactamente 4 galerías diferentes. ¿Dónde es esto? Es la zona que ven aquí. Por supuesto, ¿no? Esto se usó como almacén en el ágora, estas áreas. Se usaron como lugares donde se encarcelaban esclavos. Se usaron como lugares donde se encerraban gladiadores. Multiusos. Y por supuesto, las personas que fueron encerradas allí. Las personas que pasaron tiempo allí no se quedaron de brazos cruzados. A la gente le encanta garabatear. Toman algo en la mano, han tomado trozos de carbón. Las personas escribieron y dibujaron en los lugares donde se encontraban. Y de todo tipo de cosas. Sus sentimientos, pensamientos, amores, objetivos, victorias, triunfos. Miren, hay un gladiador. ¿Han visto uno aquí? De todo tipo de cosas. Disculpen, incluso han escrito sus insultos. Han escrito sobre sus luchas, han escrito sobre sus competencias. ¿Dónde están estos grafitis? También los llevaré a ese lugar. Comamos de aquí. Realmente es muy emocionante. Ahora llevo años dedicándome al turismo. He trabajado con muchas agencias de turismo. Estamos haciendo un tour por Birgi. Birgi, una ciudad histórica muy hermosa. Es la capital de Aydınoğulları. Estamos haciendo un tour por Tayre. Estamos haciendo un tour por Selçuk Efeso. Pero cuando le dices a las agencias de turismo que también pasemos por Esmirna, ¿sabes cuál es la respuesta que he recibido durante años? Ay, profesor, en Esmirna hay un ágora. Por favor, dicen que no meterán el autobús en Esmirna solo por un ágora. Este es el problema de los esmirniotas. Si no abres este camino hasta Kadife Keil, no vendrán turistas aquí. Queremos ver la Esmirna histórica. ¿Estamos listos? Ahora vamos a entrar. Nos adentramos en este ágora de 2000 años de antigüedad. Nos adentramos en el ágora. Es decir, por aquí también caminó Alejandro Magno. Sus comandantes. Hasta los seleucidas muchos caminaron por aquí. Miren, hace unas horas llovió muy fuerte. Miren, ahora no hay lluvia. La lluvia cayó y pasó. Aquí, escuchen, se oye el sonido del agua, hay goteo. ¿Cuál es la razón de esto? Este lugar es una fuente de agua importante. Hablaremos de todo esto. Vamos, pasemos al lado. Esta era la primera galería. Miren, este es el primer galería. Ahora estoy pasando de la primera galería a la segunda galería. Debajo de nuestros pies hay solo tuberías de agua. Este es el segundo galería. Primero, vamos a pasar al lugar donde están los grafitis. Ahora, los romanos hicieron de este lugar un centro comercial, pero la fortaleza de Terciopelo, ¿verdad?, es un increíble centro de agua. El agua brota de todas partes. Por eso esta agua la han llevado al ágora, la zona comercial donde late el corazón de la ciudad. Y en el ágora.
la han aprovechado. Esta agua todavía fluye. ¿Y de qué manera? Hay un agua tan fuerte y cristalina aquí que te deja sin palabras en el corazón de Esmirna. Ahora este lugar solo está abierto en los meses de verano. Se abre al turismo todos los días durante unas pocas horas bajo la supervisión de los encargados. Las personas entran, examinan los murales bajo la observación de los encargados y luego salen. Es decir, entrar aquí y filmar dentro de este lugar. Está prohibido tomar fotografías, porque los grafitis más antiguos y magníficos del mundo descubiertos hasta ahora están en Esmirna. En las paredes del ágora, aquí hay una historia vivida. Yo tengo curiosidad por esta historia vivida. Ustedes también tienen curiosidad. La información más clara que pueden ver está en estas imágenes. Miren, allí hay una pared. La foto de esa pared que ven allí. Miren, están viendo la pared. La pared de la izquierda, tomada directamente desde el frente de esa pared izquierda. Miren esta foto. Esto que ven aquí. Estos lugares eran en realidad tiendas divididas en secciones. Eran edificios de almacenes divididos en secciones. Se usaron para diferentes propósitos a lo largo de los siglos. Los gladiadores fueron encerrados aquí. Los esclavos que esperaban ser vendidos fueron encerrados aquí. Las mercancías que se iban a vender se amontonaron aquí. Si una persona era esclava, disculpen, pero era una mercancía. Era un objeto para vender. Y ellos también fueron colocados aquí. Cuando se colocaba un objeto para vender aquí, no podía dibujar nada en la pared, pero si era una persona, sí lo hacía. Por ejemplo, cuando se enojaban con sus dueños, insultaban a las personas. Dibujaban órganos sexuales masculinos llamados falo. Frente a ellos, dibujaban las caras de las personas que no les gustaban. Es decir, una especie de insulto. Convertían las maldiciones en imágenes. Escribían sus objetivos y sueños, sus victorias. Aquí hay dibujos de gladiadores. Levantaron las manos. Ganaron la victoria. Aquí hay competencia. Alrededor de Izmir, 3 ciudades, incluida Izmir, siempre han estado en competencia entre sí. Una es Simirna, es decir, Izmir. La otra es Bergama, es decir, Pérgamo. Y la otra es Éfeso, es decir, no había una ciudad en Selçuk. Entonces, que Éfeso sea Éfeso. Un Éfeso que vienes al ágora aquí en Izmir. Y en Izmir, ya sabes, los aficionados del Fenerbahce al estadio del Galatasaray, a su hogar principal, a su muro sagrado, pues viva. Escribir Fenerbahce es en realidad una situación muy problemática. Si atrapan al tipo, lo terminan. Es decir, vas al equipo rival y escribes algo allí. O piensa en lo contrario, es decir, vas a Trabzon y escribes algo allí. Equipo rival. O había 2 equipos famosos en Izmir. Uno era Karşıyaka y el otro Göztepe. Piensa en su rivalidad, por ejemplo. El hombre se levantó, vino de Éfeso a Esmirna, a Izmir. Aquí, en esta pared que ves, escribió esto. Dijo que Éfeso es el primero de Asia. El primero de Asia. Es decir, no es Pérgamo o Esmirna, sino en realidad Éfeso. Cuando se conoce esta rivalidad, tiene un gran significado. Estas cosas. ¿Qué hacen aquí las imágenes de gladiadores? Porque sabemos que los gladiadores eran transformados en la plaza del ágora. No era necesario un lugar como el Coliseo en Roma. No era necesario un lugar como el hipódromo en Estambul. Pronto te lo mostraré. También se realizaban combates de gladiadores al aire libre. La gente los veía. Nos preguntamos de dónde viene esta instalación de agua. Vayamos allí. Hay una fuente de agua increíble aquí. Izmir debería aprovechar esta agua. Es decir, esta agua definitivamente debería ser aprovechada. Fluye abundantemente, especialmente en esos periodos de calor en verano cuando necesitamos agua. En los últimos años ha habido sequías serias en Turquía. Pasamos varios veranos. Incluso durante esas sequías esta agua no disminuyó ni un poco. Pasemos con cuidado. ¿Qué es esto? ¿Puedes ver esta belleza? Mira, ¿puedes ver? Ahora, esta fuente fue construida después. Mira, dice, pero la fuente de agua es original. Perfecto. Alejandro Magno también bebió de esta agua hace 2300 años. Su comandante fundó Esmirna Pescara. Seleuco, encima que todos bebían. Los reyes de Pérgamo vinieron y bebieron de esta agua. Hay de novedad divina. Los beys de humor, los beys de Mehmet bebieron de esta agua. Los otomanos llegaron. Gilad II conquistó Esmirna y bebió de esta agua. Tamerlán llegó y conquistó Esmirna.
bebió de esta agua. ¿Ustedes aún no han venido a beber? Venga, cuanto antes a esta. Sudán, solo quedan ustedes, de nuevo. ¿Por qué ustedes? No hay solo una fuente de agua, hay muchas. Vamos a dar un paseo. Hay conductos, antiguos conductos históricos, tuberías. Aquí. Hay un arco que pueden ver. Y aquí hay una base de arco. ¿Cómo es eso? Hay una base aquí, lo que significa que también había un arco aquí. Iba por allí. ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar? Hubo un terremoto. Un terrible terremoto en el año 78. Destruyó Esmirna por completo y la ciudad fue reconstruida. Las paredes del antiguo ágora, cuando se renovaron las bases de los arcos, estas se derrumbaron. Cuando se derrumbaron, dijeron que esto no era sólido. En su lugar, hicieron columnas, bases y pedestales nuevos. Y adornaron este lugar con nuevos arcos. Déjenme mostrarles aquí. Miren, ven el conducto. Estos conductos tienen labios entre ellos. ¿Por qué? Porque una sección del tubo aquí pasa al segundo segmento desde aquí. Es decir, la protuberancia del tubo aquí entra de punta a punta en las dos hendiduras aquí. Y como se bloquean entre sí de manera segura, no hay posibilidad de fuga de agua. Con estos conductos, el agua se dirige desde la parte principal hacia la sección intermedia. Y si pasan por aquí. Sección principal. En la sección principal hay un arco principal. Lo verán, miren. Estos lugares continúan así. Por ejemplo, hay un arco en el lado derecho. ¿Ven ese arco de ladrillo? En el lado derecho. Miren, aquí hay un arco de ladrillo. Dentro de este arco hay un nicho. Hay un pasaje allí. El agua fluía de esta manera a través de él. Sí, de manera cuidadosa. Aquí hay fuentes de agua muy significativas. No solo una, dos o tres. Mucho. Muy emocionante. Hay arcos. Esa profundidad. Tienen que venir aquí. Solo para tomar fotos. El agua fluye. Un murmullo perfecto en tus oídos. Cada lugar que tocas de hace 2000 años es increíble. Por supuesto, en una ciudad tan llena, la joya del mundo, todos querrían dejar su huella. Así es el ser humano. Si no encuentra nada, dibuja un corazón en la corteza de un árbol. Cuando está en la escuela, garabatea algo en el pupitre. Dejar una huella. Nadie quiere ser olvidado. Todos quieren ser eternos. Y en una ciudad así, en un ágora donde late el corazón del comercio mundial, muchas personas han dejado su huella. Por ejemplo, uno de ellos es esta piedra que ves aquí. Por ejemplo, esto que ves aquí es uno de ellos. Un hombre llamado Melecnes. Este hombre era el sumo sacerdote de la ciudad de Esmirna. Todavía no existía el cristianismo ni nada de eso. Eran paganos. Adoraban a Zeus, Afrodita, Artemisa. Y mandó construir este monumento que ves. Y aquí se cuenta que él era el sumo sacerdote de Esmirna. Y el protector de la región, una persona importante, las inversiones que hizo en la ciudad, los beneficios que aportó. Ahora, por ejemplo, aquí hay otra piedra. También es muy interesante. Esta piedra que ves aquí. Aquí hay una expresión que dice Neocoros. Una persona que desarrolló la ciudad, que aportó muchos beneficios a la ciudad. También se menciona el nombre Alevius. El servidor de los templos, de la ciudad, el barrendero. Eso significa Neocoros, barrendero del templo. Este título se otorga tanto a personas como a ciudades. Por ejemplo, esta persona recibió el título de Neocoros. Se menciona aquí, barrendero del templo. Es decir, ha servido mucho a los templos del Creador, o como se decía en ese tiempo, de los dioses. Ha hecho donaciones, ha mantenido el cuidado y se ha convertido en Neocoros, barrendero del templo. Las ciudades también reciben este título. Por ejemplo, compite con Esmirna, Pérgamo y Éfeso. Pérgamo y Éfeso han recibido este título 2 veces, mientras que Esmirna lo ha recibido 3 veces. Esta expresión de barrendero del templo, los sultanes otomanos también usaron algo similar. En el palacio de Topkapi, o en el Museo de Arte Turco e Islámico, hay plumas que los sultanes colocaban en sus turbantes. En las puntas de las plumas hay plumas. Estas plumas provienen de las largas escobas utilizadas para barrer el polvo de la Kaaba o de la mezquita del profeta en Medina. De talo, en las puntas hay plumas de pavo real y avestruz. Luego traen estas plumas a Estambul, las colocan en sus tocados. Decían, oh Señor, somos los barrenderos de tu casa, oh mensajero de Alá, somos los barrenderos de tu mezquita. Miren, las creencias cambian, pero los títulos siguen siendo los mismos.
aunque hayan pasado 2000 años. Hay otra fuente muy hermosa detrás. Veámosla también. Por supuesto, no olvidemos esto. Aquí hay un trabajo impresionante del Imperio Romano. ¿Ven la perfección de estas piedras? Fueron hechas hace 2000 años. Es decir, en aquel entonces no existían las herramientas de corte de piedra de hoy. Todo se basaba completamente en la fuerza humana. Fueron cortadas milimétricamente. Los extremos fueron realzados. Y se unieron milimétricamente, labio a labio. Es decir, no puedes pasar nada a través de esto. Cuando lo miras hay un arte tan perfecto. Debemos ver cuán honestamente hacían las cosas estas personas. Sí, el hombre hacía tonterías. Era pagano, pero hacía su trabajo de manera correcta y honesta. O sea, una cosa, no basta con que tu nombre sea musulmán. No es suficiente con que yo rece. Hay quienes dicen ser muy religiosos, pero actúan deshonestamente. Y al construir de manera inmoral, han causado la muerte de miles. Es decir, o sean musulmanes de verdad o no lo sean. Porque un pagano, en la historia, con su trabajo correcto, desafortunadamente podía superar a un musulmán de hoy. Es decir, aquí hay que ser equilibrado. Este hombre adoraba ídolos. Ojalá hubiera tenido una fe correcta y verdadera, pero era correcto y honesto en su moral. Ojalá los musulmanes de hoy fueran un poco tan morales como estos hombres para que en estos terremotos no se perdieran tantas vidas. Sí, miren, de aquí viene agua de una fuente separada. Aquí viene agua de una fuente separada. Por ejemplo, aquí se ha construido un muro. ¿Por qué se ha construido este muro? Porque detrás de esto hay una cisterna. Los romanos usaron la región como un ágora, un lugar de reunión comercial y de compra y venta. Pero en los siglos posteriores, debido a la abundancia de agua, convirtieron una parte de esto en una cisterna de 7 ojos. La gran cisterna Tepe también fue recientemente descubierta cerca del castillo. Ojalá se abra al turismo. Pero también en esta región, justo en estas paredes, detrás y aquí hay enormes cisternas compuestas por 7 ojos, que también son el tema aquí. Hace un momento mencioné un poco sobre el terremoto. Hablé sobre la ética arquitectónica de estos hombres. Anuncio. Después del gran terremoto del año 178, mencioné cómo levantaron la ciudad y el patrocinio del emperador romano Marco Aurelio en este asunto. Veamos cómo estos hombres construyeron una Esmirna que no se derrumbaría después del terremoto. Déjenme mostrarles eso también. Incluso, mientras muestro esto, recordaremos a Mimar Sinan. Mimar Sinan también vendrá a nuestra mente. ¿Por qué? Mostraré una arquitectura similar en el pueblo de Aurnas, en Kayseri. También los familiares de Mimar Sinan lo usaron. Miren aquí. Vengan por aquí. Después del terremoto del año 178 después de Cristo, cuando estaban reconstruyendo la ciudad para que no se derrumbara. De nuevo en otro terremoto, miren. Aplicaron estos sistemas de arcos que ven aquí. Aquí hay un pilar. El arco viene así desde el pilar. ¿Lo contaste? 1, 2, 3, 4, 5. Exactamente. 5. El arco se une en el centro y con una piedra clave en el medio bloquea todo, asegurando que se mantenga firmemente en pie. Hoy en día, si vas a Kayseri Aurnas, en el pueblo de Aurnas, las partes más bajas de esas casas de piedra, disculpen, los establos de animales. Entra en los establos, verás arcos triples, cuádruples, quíntuples y postes de superposición así. Este sistema lo utilizó Mimar Sinan incluso en la mezquita de Sheikh-Zade. En la mezquita de Sheikh-Zade, la unión del sistema de arcos triples. Amén. En resumen, eran morales. Hacían bien su trabajo, le ponían inteligencia a las tareas. Y cuando había un problema, no se dañaba ni a las personas ni a las propiedades. Ahora, subamos. Ahora lo digo de nuevo. Actualmente estamos en el sótano del ágora. ¿Por qué existe este sótano? Existe para unir la diferencia de nivel entre la estructura de arriba y aquí. Existe para poder soportar el suelo del mercado de arriba sobre esto. Vamos, subamos. Hemos salido a la plaza. Hace 2000 años, este era uno de los mercados más grandes del mundo. La palabra ágora significa lugar de reunión. Cuando se menciona ágora,
a nuestra gente inmediatamente le viene a la mente la taberna Ágora. Si quieren ver la taberna Ágora, tendrán que unirse a mi tour por Fenerbahçe Ayvansaray en Estambul. En ese tour llevo al grupo a la taberna Ágora. Además, la taberna se abrió en la década de 1880. Permanece allí durante 2 periodos de cambio. Por supuesto, el barrio es un barrio cristiano. La gente moja el pan en vino y lo hace como parte de su culto. Es bastante normal que se abra un lugar donde se vende alcohol en un lugar así. En la geografía otomana no hay problema. Ágora en la arquitectura romana significa mercado. Miren esta área enorme. Exactamente en la época romana, hace 2000 años, también era un área así. Estaba vacía. ¿Por qué vacía? Porque la gente venía de los lados, de los pueblos, de otras ciudades. Abrían sus tiendas. Debajo, al igual que los mercados de hoy, traían su fruta, traían su verdura, traían sus tejidos. Productos hechos a mano traían su cuchara de madera. El hombre trabajaba con la tierra, cosía, hacía una jarra, traía su jarra. Uno vendía, otro compraba. Los habitantes de Esmirna, este lugar era un área tan magníficamente animada que muchos esmirniotas venían aquí, al menos 3-4 días a la semana. Luego regresaban a sus casas. Venían aquí para conversar, para su trabajo, para su vida. La vida giraba aquí. Este era el corazón, a la orilla del mar. Todo el comercio estaba aquí. La avenida Istiklal a la orilla del mar de Estambul. O bien, el paseo marítimo a la orilla del mar. Este era ese lugar. Era un área de socialización. Había un edificio allí. Miren, los restos aún están ahí. Venía de esta manera. El segundo edificio era el que ven ahora. Solo hay un sótano debajo de esta sección y de esa sección. Y también había un edificio aquí. Durante las recientes reparaciones, las columnas, las bases y los capiteles del primer piso del pórtico descubierto en las excavaciones fueron colocados de nuevo. Desde aquí no entendemos nada. Era de 3 pisos completos. 3 pisos. Es decir, el piso que ven ahora es el primer piso. La sección que ven es el primer piso. Encima de este había un segundo piso y encima de ese un tercer piso. La grandeza de Roma. Este es un mercado. En el mundo, ¿qué otro estado ha construido un mercado como este? Es decir, centros comerciales, etc. Todavía, ni siquiera un edificio moderno de hace 2000 años puede compararse con este. Nunca, de ninguna manera. Era multifuncional. No solo se compraban y vendían bienes. Por ejemplo, dentro de este primer piso que ven, había una sala de tribunal. Colocamos tribunales. Aquí hay comercio. Las mercancías llegan y se van. Por supuesto, ocurrían fraudes. Había quienes violaban los derechos de los demás. Los tribunales se reunían y se dispersaban justo aquí. Además, esta era la región de las cisternas. Por ejemplo, déjenme darles información sobre eso. Yo soy para ti. Vengan por aquí. Ahora miren. Primero, déjenme tomar la cámara a mi lado. Déjenme mostrarles esto. Esta es la región de los canales de agua y las cisternas que les mostré hace un momento. Miren, lo pueden ver. Esta región. Miren, pueden ver los arcos. Los arcos. Exactamente así va. Ahora miren, aquí hay algunas cosas interesantes. Justo. En esta área que ven aquí, es lo que llamamos el Odeón. Tiene varios nombres diferentes. También se le llama Odeón. Esto significa lugar de la asamblea. En las ciudades romanas hay un teatro. Sabemos lo que es un teatro. Hay un gimnasio. Significa escuela donde se imparte educación. Aquí está el ágora. Significa mercado. Algo así. También hay odeones. Es decir, se realizan reuniones de la asamblea, se ofrecen conciertos de música, se llevan a cabo discursos políticos, debates, se gestionan crisis. En un lugar donde late el corazón de una sociedad así, necesariamente habrá un odeón, y han construido un odeón en el lugar que ven. Actualmente la entrada está prohibida. Conozco ese lugar. De alguna manera he ido y lo he visto, pero no puedo grabar allí. La excavación continúa, pero está a punto de terminar. Dijeron que lo abrirán para visitas hoy o mañana. Como un teatro, es decir, hay escalones en forma de media luna. Los primeros escalones están intactos, las otras partes han sido removidas. No han llegado hasta nuestros días. ¿Ven ese techo? Debajo de ese techo hay un enorme mosaico de una sola pieza. Ha sido encontrado en Turquía hasta ahora uno de los mosaicos más grandes. No se sabe con certeza qué era ese lugar. Solo se puede especular. Ahora, si ese lugar es un odeón,
Esta área que sigue está relacionada con el Odeón. Nuevamente, un lugar de reunión, de acogida. Se dice que podría ser una región así. Es decir, las familias nobles romanas, los aristócratas, siempre. Nosotros, el pueblo, vamos a un lugar y también vienen los ricos, no los aristócratas. No nos ponen a todos en el mismo lugar. Incluso cuando vas al aeropuerto, hay una zona VIP, una SIP y también una puerta para los más humildes. No todos entran por la misma puerta. Lo mismo ocurría en Roma. El lugar que ves aquí era una zona frecuentada por las familias nobles y aristócratas que venían al mercado. Aunque no se ha podido nombrar exactamente este lugar que ves. Es la región del Odeón. Por ejemplo, cuando hablamos con la gente que vive aquí, dicen, Señor, hace 15 años había tiendas sobre esos mosaicos. Dicen que había zapateros famosos en Esmirna. Incluso había una tienda de bollos allí. Cuentan que comieron mucho bollos. ¿Qué se hizo con esas tiendas hace 15 años? Fueron nacionalizadas, desalojadas y excavadas. Y salieron a la luz enormes mosaicos. Esperamos que pronto se abra al público. Estamos esperando que era este lugar. Era la zona donde se encontraban los pórticos del pórtico. Te llevaré a la puerta del bazar. Ágora. ¿Saben que saber es algo bonito? Cuando no sabes, alguien podría decir que si trajera ovejas aquí, solo vería hierba. O alguien podría decir que es un buen lugar para hacer una barbacoa. Piensen en eso. Pero cuando sabes, vean este lugar con mis ojos ahora. Allí hay miles de personas. Comprando, vendiendo, discutiendo, sentados hablando, examinando las propiedades, bienes y esclavos de los demás, negociando. Ese ruido de mercado me llega al oído. Así es para mí. Entonces es muy bonito. Para viajar en el tiempo necesitas conocer la historia. Miren, esta parte ha sido completamente renovada. Las antiguas piedras del pórtico de esta región todavía están aquí. Esta área nunca fue encontrada y se está construyendo desde cero con nuevos mármol. Miren, las bases son todas nuevas, pero las columnas fueron erigidas originalmente. Así es como debe ser y así debería hacerse. Sí, hemos llegado, hemos llegado. Oh, miren el suelo. Entonces, ¿ahora creen que los romanos dejaron esto como un campo? Lo convirtieron en césped. Bueno, profesor, venimos aquí a vender ovejas. Mientras las traemos, los animales pastan aquí. ¿Creen que hace 2000 años, en la época romana, había una sola hierba aquí? ¿Que esas flores de diente de león estaban allí? Esto era como una navaja. El suelo era de mármol. Ellos también eran humanos. Eran más humanos que tú y yo. Para que lo sepan. No me malinterpreten. Es decir, creemos que somos las personas más lujosas y civilizadas, porque usamos iPhone. Como no tenían iPhones, pensamos que estaban menos evolucionados. El hombre era más humano que nosotros, era más civilizado. Todavía no hemos podido hacer sus teatros, para que lo sepan. Nuestros centros culturales aún no han alcanzado los suyos. Miren el suelo que ven aquí, queda un poco. ¿Lo vieron? Miren el mármol. Cubría todo el suelo de un extremo a otro. Este revestimiento de mármol rodeaba toda la plaza de esta manera. Y el ágora tenía una puerta de entrada con 2 arcos. Aquí está. Miren, aquí estaba la entrada del mercado. El primer arco viene así desde aquí. El segundo arco se queda a medio camino allí. Para continuar el segundo arco, necesitamos quitar este muro y excavar hacia adelante. ¿Lo haremos? Por supuesto que lo haremos. Pero alguien tiene que atreverse a hacerlo. Agradezco mucho a las autoridades de Esmirna. Especialmente en los últimos años, han realizado expropiaciones con gran valentía. Se adquirieron la mayoría de las casas de los suburbios allí y esta área fue desenterrada. Hasta ayer, estas áreas estaban llenas de casas, llenas de tiendas. También me siento mal por los dueños de las tiendas aquí, pero esto tiene que ser excavado. No hay otra solución, es necesario. Hermano, hay una obra histórica debajo de tu casa. Se le dará dinero a esa persona. Es decir, no se le perjudicará. Se desenterrará y se realizará la excavación. Si encontraran algo histórico debajo de mi casa, me inclinaría y me iría. Esto tiene que ser así. Siempre y cuando las autoridades no perjudiquen a la persona allí. Y él tampoco debe ser terco, es decir, no me voy, te irás. Hay una obra de 2000 años. No hay tal cosa, es decir, esto se abrirá. ¿No tenían compasión cuando construyeron la pared? ¿Puedes mirar esto? Una lápida con turbante de al menos 400 años de antigüedad ha sido colocada dentro de la pared. Ya tenemos muchas, así que úsalas. Es decir, la historia de los ancestros es solo un cuento. Miren, pueden ver que han metido aquí una obra histórica de Roma. También han metido aquí al Imperio Otomano. Siempre lo digo. Nuestros líderes de los últimos 100 años y sus seguidores así son. La historia de los ancestros es solo un cuento. No tenían respeto por Roma.
No tenían respeto por el Imperio Otomano. Destruyeron y siguieron adelante. Aquí está el panorama de la Turquía del último siglo. Voy a hablar claro, yo también amo a Roma, también amo al Imperio Otomano y creo que todos deben ser preservados. Por eso también explicaremos Roma adecuadamente a nuestra gente, al igual que los seljúcidas, los Aydınuvari y el Imperio Otomano. Es decir, ahora la mitad del arco de esta puerta está vacío. Por ejemplo, en este momento nuestros expertos en excavación, nuestros jefes de excavación aquí, están tratando de encontrar con entusiasmo el busto en relieve de Marco Aurelio. Miren, su esposa está allí, Justina. Había otro arco por aquí. En el centro del arco estaba Marco Aurelio. ¿Quién era Marco Aurelio? Había un emperador sabio, ¿verdad? Como en la película Gladiador. Ese sabio emperador fue asesinado por su hijo Cómodo. Ese sabio rey. Este hombre es una persona muy importante. Hay una ciudad llamada Viena. El Imperio Otomano la sitió varias veces, pero no pudo tomarla. Viena es la capital de Austria. ¿Quién fundó Viena? Este hombre la fundó, Marco Aurelio la fundó. El hombre que fundó Viena en el año de Krish. En el terremoto del 178, Esmirna fue destruida, Esmirna fue reconstruida. Es decir, por ejemplo, no sé si actualmente Esmirna y Viena son ciudades hermanas, pero si no lo son, hago un llamado a las autoridades que se conviertan en ciudades hermanas. Porque Viena y Esmirna también fueron fundadas por el mismo hombre, Marco Aurelio. Miren, también les hablé de Tamerlán, el padre de Fatih, el segundo. También les hablé de Murat, pero también estoy hablando de Marco Aurelio. Si hacemos esto, no seremos fanáticos ni retrógrados. El retroceso. No tiene religión, no tiene secta. El retroceso es retroceso. Hay un lado que adora a Marco Aurelio, lo ama mucho. El otro ama mucho al segundo. Ella ama mucho a Murat. No sean un pájaro de un solo ala. Vean todo, conozcan todo. Si son personas dignas de respeto, también respétenlas. El señor Ustina apoyó a su esposa. Por ejemplo, en el terremoto de 1766, la mitad de Estambul se derrumbó. La esposa de Musaya, Mirisha Sultan, levantó de nuevo la Estambul, derrumbada. Esta mujer es una mujer muy especial. Los terremotos ocurren y pasan. Nadie habla de Mirisha Sultan. La mezquita de Eyüp Sultan se derrumbó. Quien la reconstruyó fue su hijo, el 3, era Selim. Quien mandó construir todos los edificios sociales, los comedores, las escuelas Subuyan al lado de la mezquita? Mirisha Sultan los mandó construir. También debemos saber sobre Ustina. Debemos conocer a Mirisha, al Eden Sultan. Entonces seremos verdaderamente personas. Entonces podremos avanzar hacia el futuro con pasos mucho más firmes. Podremos caminar. Esto es muy importante. Nos estamos acercando un poco más a nuestro lado. El Imperio Romano hizo estas cosas. Pero mientras Roma hacía esto, en realidad había un hombre que fundó la ciudad. Alejandro Magno. Alejandro Magno en el siglo XIII a.C. tomó el ejército que su padre, Filipo, había preparado tras la muerte de este. Primero llegó a Carabiga en Sanacale. En la batalla del Gránico, el rey persa Darío de Cero fue derrotado. Luego, Darío huyó. Van a librar la batalla de Isos en Adana. Pero Alejandro descendió desde Sanacale por las costas del Egeo, desde las montañas Cas. Visitó las ciudades jónicas en las antiguas costas del Egeo. Por ejemplo, pasó por Urla. En Urla, hasta hace poco, teníamos una isla con un hospital encima. Plezomenai visitó ese lugar. Mandó construir un camino de piedra entre la isla y el continente. Se adentra en el mar. Visitó ciudad tras ciudad. Llegó hasta Éfeso. Mientras se dirigía a Éfeso, descendía desde lo alto. Primero desde Izmir, Éfeso está más al sur. Envió a su ejército por delante. Dijo yo, estoy muy curioso por ver esta Simirna. Déjame ver este lugar. Luego dijo, pasaré por allí. La primera Izmir, Simirna, no estaba aquí. No era el lugar de Kadif Bey. La primera Izmir estaba en Bayrakli. Antes de Cristo, fue fundada en el 3000. La colina es bonita, hay seguridad, la vista no está mal. Pero era una colina muy estrecha, no podía crecer más. Más tarde se trasladó de Bayrakli. Está frente al mar, este es el puerto. Listo desde el mar. Desde Cadifecal vino a cazar con sus soldados a esta colina. Alejandro se cansó mientras cazaba aquí. Dijo que se iba a recostar un poco, a descansar. A los antiguos les encantaba la siesta. Te acurrucas así de inmediato. Media hora y uno se siente revitalizado. Alejandro también se acurrucó allí. En su sueño, las fuerzas en las que creía, a quienes adoraba ese día. Le dijeron que trasladara la ciudad aquí. Traslada la ciudad al lugar donde dormiste. Se despertó y dio órdenes. Hizo que trajeran la ciudad, desde Bayrakli hasta aquí. Es decir, en realidad, la primera persona que fundó la ciudad fue Alejandro Magno. Sus hombres, los Seleucidas, bajaron la ciudad, paso a paso desde arriba. Y así se fundó una ciudad. Conté la historia de la Roma de la ciudad, de punta a punta. ¿Y luego qué pasó? En 1807 Aydinoğulları.
conquistó Esmirna. Con su conquista, la administración pasó de Cadife Kale a Mermer, una fortaleza muy hermosa. Desde la fortaleza se construyó una mezquita. Los cimientos aún están y descendieron hacia abajo. Durante el periodo de la Roma cristiana, después de la Roma pagana, una parte de esta región comenzó a usarse como cementerio. ¿Cómo es eso, querida? Se apagó el enorme y gigantesco centro comercial Agora. Se terminó, desafortunadamente, porque el río que fluía desde Cadife Kale hacia aquí, fluyó hacia el mar, comenzando justo en esa avenida y lo llenó. Muchas ciudades en la historia se han llenado de esta manera. ¿Dónde? Está el mar de Éfeso. ¿Conoces el puerto? El puerto de la antigua ciudad de Éfeso está a 30 kilómetros. Se ha llenado, siempre se ha llenado. Ciudades históricas han desaparecido de esta manera. Por ejemplo, vas a Dalian, la antigua ciudad de Kaunos en Dalian, las ciudades más hermosas del mundo. En la cima, un puerto aquí, otro puerto aquí. Pero ese es el agua de Dalian. Fluye. También llena aquí, también aquí. ¿Sabes? Vas a la playa de Istuzu, en botes, en barcas. Se llenó entre medio porque los barcos solían entrar. Ya no pueden entrar allí. Ahora está en manos de los cangrejos azules, toda esa hermosa tierra. La vida es así, la antigua ciudad de Kaunos fue abandonada. No hay comercio, no hay barcos, no hay dinero, tampoco hay gente. Todos huyeron, se fueron. Esto se llenó hasta la Plaza Konak. ¿Quién querría un mercado tan lejos del mar cuando se llenó? No llegan mercancías, ¿verdad? Lejos. Este lugar murió. La ciudad, es decir, esta región se apagó por completo. En el siglo X, en el lugar que ven, solo quedó un pequeño cementerio cristiano. Toda la vitalidad se trasladó a las áreas cercanas al mar. Cuando los Aydûn-Ouar conquistaron este lugar, dijeron, sí, arriba está la fortaleza de Cadife. ¿Qué hacemos con esta área debajo de la fortaleza? Hagamos un cementerio. Este lugar se convirtió en un cementerio musulmán turco. Incluso, no solo un cementerio, los Aydûn-Ouar lo usaron como un lugar de oración. La mezquita de Abdulhamid Khan está actualmente en muy mal estado. Que se restaure y se devuelva a su estado original. Está bien, no hay problema. Fue restaurada, que este cementerio se ponga en mejor estado. Que el lugar de oración sea revitalizado. Si no podemos encontrar la piedra del mihrab, hagamos una piedra de la Qibla. Coloquemos la piedra de la Qibla. Digamos a nuestros hijos y nietos que pasen por aquí que sus abuelos y abuelas, desde los Aydûn-Ouar hasta el último periodo otomano, rezaron aquí. Levantemos de nuevo el ágora de Roma. Si es posible, construyamos el primer piso del pórtico. Y si tenemos la capacidad, también el segundo y tercer piso. Que el mundo venga aquí. Que el mundo lea toda nuestra historia aquí. Desde Alejandro Magno hasta la madre de Ataturk. Que deje divisas y explore. Y que también nos admire. Hay césped muy bonito y brillante. Abajo el agua fluye con fuerza. Llévalo directamente a la fuente para tus abluciones. Vendrás aquí y realizarás 1 o 2 rakats de oración. Así es. Somos gente de esta tierra. Si yo tengo este sentimiento, créame, también lo tenían los Aydûn-Ouar que vinieron aquí hace 700 años. Ven un área hermosa y plana con césped fresco. Hacen un cementerio en un rincón. El cementerio, Musalla. ¿Y sabes qué es el lugar de oración aquí? El lugar de oración Musalla. De hecho, el nombre del barrio en esta área de Izmir es el barrio Namazgah. Miren, vengan por aquí. Hay una avenida frente a nosotros. El nombre de esta avenida es Avenida Namazgah. Durante el periodo de Abdulhamid se construyó una mezquita aquí. Miren, la mezquita está allí. Abdulhamid, finales de los 1700. El nombre de la mezquita aún se mantiene. La mezquita Namazgah. Al lado, miren, hay un baño turco. Se ve la cúpula. ¿Cómo se llama? El baño turco Namazgah. Esto es sentido común. Hacen este lugar un lugar de oración. Como saben, mi tesis doctoral es sobre los lugares de oración en Turquía. He buscado y examinado lugares de oración por toda Turquía durante años. De algunos solo queda el nombre. Kale Namazgah. El lugar de oración ha desaparecido. De algunos solo queda un pequeño mihrab. Algunos están tal como eran. Algunos parecen como si se hubieran hecho ayer. Están impecablemente bien conservados. De todo Chipo. Este era el lugar de oración de Esmirna. Durante siglos, desde los años 1300 hasta hoy, el pueblo musulmán turco de Esmirna se reunía aquí para las festividades de Ramadán y Kurban Bayram. Este era su lugar de recreo. Aquí se realizaban las oraciones del viernes en congregación. Es decir, no lo vi con mis propios ojos. No lo leí en ninguna fuente. Por favor, intenten imaginar a Umur Bey de Aydûn-Ouar, quien hoy tiene su tumba en Birgi, rezando aquí. La oración del viernes con sus soldados y su pueblo. Intenten imaginar a Murat Zundo rezando aquí. El padre de Fatih, de Timur. Intenten imaginarlo rezando aquí. Estén seguros,
Todos ellos rezaron aquí en este histórico lugar de oración. Es decir, venir aquí y decir que somos sus descendientes. No sé si habría algún problema si dijéramos que rezamos aquí con algún propósito especial. Bueno, ya está el maestro Tala. Nueva costumbre en Esikoy, comenzará una tendencia en Turquía, como si escuchara a la gente decir que todos vendrán al ágora de Esmirna y se pondrán a rezar 2 rakats aquí. No me malinterpreten, no se enojen. Este es mi sentimiento. Sigo el camino de mis antepasados. Veo lo que ellos vieron y amo lo que ellos amaron. Al final soy de esa tierra. Si tú también eres de esa tierra, estoy seguro de que lo que cuento no te parecerá extraño y también te gustará. Este lugar en Esmirna era un espacio de pensamiento común durante siglos. Este espacio de pensamiento común debe ser preservado nuevamente. Es decir, ¿estoy protegiendo aquí la piedra romana de otro? Lo estoy protegiendo. Entonces, si tengo un lugar de oración aquí, también debería poder protegerlo. ¿Hacia dónde está la quibla? La quibla está en esta dirección. Primero, ¿ven esos árboles de ciprés? Usaron el área donde están esos cipreses como lugar de oración. Es decir, si la congregación era pequeña, rezaban allí. Luego, paso a paso, en las festividades y los viernes, miles de personas formaban filas aquí. De esta manera, la quibla estaba así y rezaban aquí de esta forma. Por supuesto, ¿qué había en los bordes del área donde rezaban? Era un cementerio. Este lugar es muy importante. Era un cementerio histórico otomano. Algunas fuentes dicen que cuando la madre de Atatürk, Zübeyde Hanım, falleció, su primer lugar de entierro fue aquí. La primera lápida de Zübeyde Hanım se encontró entre las lápidas aquí. Es decir, este lugar es realmente muy importante. La esposa de Atatürk, Latife Hanım, era de los famosos Uşakizade de Esmirna. Los padres de Kadife Hanım, es decir, los suegros de Atatürk, están justo allí arriba. Está el mausoleo de Emin Sultan. Están enterrados en el cementerio del jardín del mausoleo. Es decir, realmente es muy importante. Miren, les he hablado de los Aydınlar. Estoy hablando de los Selçuklu. Estoy hablando de la Roma antigua, la Roma cristiana, el periodo helenístico. Y también estoy hablando de la Turquía republicana de Atatürk. Todo esto es nuestro. Es decir, si no veo el letrero de la mezquita al aire libre aquí, es una gran vergüenza para nosotros. Las escuelas deberían venir aquí. Los estudiantes deben venir. 20 estudiantes por un profesor, 15 estudiantes por un profesor. Y los niños deben pasear aquí, no solo pasear. Estoy haciendo este video por eso. Que nuestros profesores de educación nacional vean esto. Por supuesto, lo digo con tristeza. Bajo ninguna de estas piedras que ven hay un entierro. Estas piedras eran las piedras del cementerio en la plaza del Ágora. Estaban por todas partes aquí. Fueron recogidas de aquí y removidas y este lugar se convirtió en un cementerio simbólico. Una parte de ellas también se alineó en la colina. De estar allí, estas piedras son tan valiosas. Es decir, es indescriptible. Estos son del periodo de los principados, lápidas funerarias. Por ejemplo, también puedes verlas en el patio de la mezquita Selçuklu y la mezquita İsa Bey. Estas son las necrópolis de la mezquita Narredinoka de Akşehir, el cementerio Musalla de Konya y el cementerio Selçuklu de Ilbada en Denizli, periodo Selçuklu y de los Beyliks. Estas lápidas son tan valiosas. Miren, la parte inferior es romana. Nuestros maestros canteros tallaron la columna del templo romano. Encima han hecho una tumba del periodo de los principados con inscripciones de versos, palabras sabias y bordes como columnas. La parte inferior es romana, la parte superior, Aydınlar del periodo de los principados. Perfecto. No podemos entrar, así que lo explico desde aquí. Detrás hay lápidas con mihrab impresionante. Miren así. ¿Lo ven? Hay lápidas con mihrab. Por ejemplo, en las lápidas del periodo del temprano Imperio Otomano no hay turbantes, fez o otose. Hay un nicho de mihrab, hay columnas en los bordes, hay un frontón rumi. Los de atrás, por ejemplo, son del periodo barroco. Esas son 2 lápidas de mujeres. Las decoraciones barrocas en ellas son tan hermosas. Por ejemplo, aquí hay una lápida con un motivo de mezquita. En la región del Egeo, las lápidas con mezquitas son muy famosas. Vaya a Bergama. Los patios de las mezquitas históricas en Bergama, vayan a los distritos de Manisa, por ejemplo, vayan a Akhisar. En el patio de la gran mezquita de Akhisar, verán muchas de estas lápidas con mezquitas. Esto es característico del Egeo. Estas lápidas con mezquitas llegan hasta Balıkesir. Por ejemplo, la que ven aquí es una lápida con sarcófago, del periodo selyúcida y de los Beylicatos. Qué valioso, qué hermoso. Por ejemplo, justo aquí delante de mí. Justo delante de nosotros es del periodo otomano. ¿Lo ven? Tiene el sello de Salomón encima. En el borde hay 2 cipreses y el sello de Salomón. Miren este sarcófago.
En este que ven aquí también hay un sello de Salomón, es decir, el sello en el anillo del dedo del profeta Salomón. En el canal de YouTube hay videos donde explico extensamente el sello de Salomón. No lo explicaré aquí de nuevo en detalle, para que la duración del video no se alargue. El talismán, el amuleto, se ha colocado allí como protección. Por ejemplo, los romanos, paganos, colocaban una cabeza para que los protegiera. En el Imperio Otomano y los selyúcidas colocaron el sello de Salomón. El sello del profeta Salomón en este fallecido lo colocamos en la tumba de nuestro gran ancestro. Oh Señor, por respeto a su sin rostro, no permitas que el fuego del tormento alcance a los habitantes de esta tumba, dijeron. Avancemos de esta manera. Muy valioso, muy especial. Por ejemplo, hay piedras de los últimos periodos. Estas son piedras un poco más escultóricas. Miren, hay un velo sobre ellas. Velo. Se colocan velos de este estilo, como cuando no se ha podido casar y ha muerto sin cumplir su deseo. Hay tocados de diferentes periodos que se pueden ver. Por ejemplo, el de atrás es un jefe de los genízaros. Tiene el gorro del jefe de los genízaros llamado Satan en su cabeza. Miren los turbantes, turbantes cruzados, turbantes con peines, personas de diferentes profesiones y caracteres. Por ejemplo, hay órdenes sufíes. ¿Ves un tocado perteneciente a la orden Kadiri? Miren aquí Kadiri. Tiene un gorro de 8 pliegues en su cabeza, tiene su psique. Hay un fez, Mahmudi. Este fez que ves es Mahmudi. Miren, vi la lápida de un jeque Kadiri aquí. Este Kadiri que ves tiene 8 pliegues. Tiene la estrella Kadiri. Al fondo vemos nuevamente un motivo de mezquita. Estos continúan aquí, de esta manera. Miren, por ejemplo, aquí hay sarcófagos con frutas del paraíso. Hay granada. ¿Se ven? Los dientes agrietados. Granada, granada, uva, higo. Estas son frutas del paraíso. Dátil. Vamos hacia el lado. Dentro del cuenco hay racimos de uvas. Qué bien estilizado está. Los racimos de uvas están entrelazados. 3 racimos entrelazados. 2 abajo y 1 arriba. Justo a continuación, de nuevo hay granadas. Fruta del paraíso. Oh Señor, hemos grabado la imagen de estas frutas del paraíso en la piedra de nuestro difunto mayor. Han dicho en su tumba, bendícelo, con las originales. Por supuesto aquí. Con una lápida muy interesante. ¿Saben qué es esta lápida que ven aquí? ¿Qué llevaba en la cabeza el gran visir Pargalu Ibrahim Pasha en el siglo magnífico? Llevaba esto, un turbante Calabi, una lápida de gran visir. El turbante Calabi podía ser usado por funcionarios de muy alto rango en el Imperio Otomano. Generalmente el gran visir y los capitanes de la marina. Es un cementerio así. En este cementerio un gran visir también podía encontrar un lugar para sí mismo. Miren, justo al lado está este. En la tumba, con fez, yace el gobernador de Izmir. Yace el gobernador de Izmir, Kamil Pasha. Es decir, como pueden entender, la memoria de Aydın O'Uyarı hasta hoy en Izmir está aquí. Pero desafortunadamente hemos arruinado este cementerio. Hemos traído las piedras y las hemos puesto aquí así. Y luego decimos ancestros, es decir, cuán sinceros somos lo dejo a sus conciencias. Es decir, lo que se debe hacer aquí es lo siguiente. También protegeremos las magníficas obras de la civilización Genestic. También desenterramos el ágora de la antigua Roma pagana. Incluso desde la fortaleza de Cadife, justo aquí, se encontró un teatro en medio. Los nuestros, por supuesto, llenaron el teatro y construyeron un barrio, casas sin calidad. Ahora la mayoría han sido demolidas. La excavación del teatro continúa. El teatro será restaurado y el teatro también será completado. Es decir, ahora tengo 46 años. Por favor, que la fortaleza sea restaurada completamente antes de que muera y que se abra al turismo. Que el teatro sea restaurado y se abra al turismo. Cuando miro desde la fortaleza hacia el ágora, hacia la antigua, veamos aquí la antigua Esmirna, desde el periodo helenístico hasta los primeros años de la República. Que el mundo venga aquí. Que el mundo lea toda nuestra historia aquí, desde Alejandro Magno hasta la madre de Ataturk. Que deje divisas, que visite y que también nos admire. Porque realmente somos una civilización, una sociedad digna de admiración. Solo hemos sufrido una pérdida de memoria por un tiempo. Y nuestra propia grandeza, nuestro poder, nuestra fuerza, hemos olvidado un poco nuestro horizonte acogedor hacia la civilización mundial.